Muy buenos días, jóvenes. ¿Se ve la pantalla? ¿Aló? Buen día, ingeniero, sí se ve. Ya, ok. Entonces, Sí se ve, ingeniero. correcto. Listo. Ahí tenemos entonces en física de estados sólidos. Entonces veremos algo de programa. No funciona. No quiere funcionar. A ver qué pasa acá. Ahí está. Es la materia física de estados sólidos. Programa entonces de física de estados sólidos. En el programa en sí tenemos conocimientos previos que serían algo de mecánica cuántica o física moderna, puede ser, en este caso, ¿no? Hay física cuántica, estructura, que también han visto en física 3, por ejemplo, puede ser, eso nos saltamos, dualidad onda-partícula, eso sí, principio de incertidumbre de Heisenberg, ecuación de Schrödinger, ecuación de onda y probabilidad, digamos. Ya. Ya, ¿dónde estamos? Ecuación de onda y probabilidad. Sí, una parte algo parecida, pero aplicada a física cuántica, en este caso, por ejemplo, la probabilidad, algo que estadística que se ha visto en el programa, digamos. Después tenemos física de estados sólidos, que es una parte de enlace atómico, estructura cristalina, son de Brillouin, teoría de bandas, funciones de Bloch, modelo de Cronin-Penny. Física de semiconductores, después viene cristales semiconductores, estructura de bandas, gap de energía, semiconductores de gap directo, indirecto, pozos cuánticos, confinamiento electrónico, densidad de estados electrónicos, unidimensional, bidimensional y tridimensional. Ya. Ya está. Ese sería, por ejemplo, como la base, digamos, de la materia, ¿ok? Y ya, en cada uno de estos, por ejemplo, todo está relacionado, podemos decir, en este caso, por ejemplo, ya sabemos que una vez que conocemos algunos conceptos cuánticos, luego física de estado sólido, finalmente física de semiconductores, básicamente
Está basado todo el programa, al final, física semiconductores básicamente con la física cuántica, física de estados sólidos. Listo. Entonces, más o menos, este sería el programa, esta introducción a física moderna, que puede ser o física cuántica, puede ser física mecánica cuántica, radiación, cuerpo negro, algo, efecto fotoelectro, estructura atómica, dualidad, onda, partícula, de Broglie, modelo de átomo de Bohr. Eso creo que nos falta, no sé si ya han visto en física 3, y algo en electromagnetismo, no. Principio de incertidumbre Heisenberg, eso sí. Teoría, relatividad de Einstein, obviamente que sí. Y ecuación de Schrödinger, interpretación física de función de onda, por decir eso, ya todo eso. Partícula ligada, cuantización, partícula libre, pozo potencial infinito, unidimensional, tridimensional, efecto tónico, túnel, coeficiente de transmisión y de reflexión de sus aplicaciones. Entonces sería, por ejemplo, como introducción, el primer capítulo en realidad, ¿ya? Y luego viene, por ejemplo, los electrones en cristal, estructura de bandas y concepto de electrón de estado sólido, periodicidad del cristal. Tenemos tipos redes básicos, electrones de potencial periódico, teorema de Bloch, modelo Collins-Penny para la estructura de bandas y el momento de cristal, del cristal, metales, semiconductores y aislantes. Y semiconductores directos e indirectos, masa efectiva, electrones huecos en semiconductores, densidad de estado, cálculo de densidad de estados en las 3 dimensiones, unidimensional, bidimensional, tridimensional, por ejemplo, esto ya. Luego, entonces más o menos hasta por acá, todo este tema puede ser casi el primer parcial, se ve por acá más o menos casi, la mitad de este capítulo, la estructura de bandas. Ya, entonces depende del avance también de repente y claro, como pasamos virtualmente, entonces aunque sean feriados, todo lo que sea, entonces podemos pasarlo a nosotros. No habría ningún problema directamente. Convocamos a las clases y porque por lo menos las clases van a ser virtuales hasta a un tiempo, digamos, laboratorios, todas las cosas, es semipresencial o presencial va a ser. Eso es. Entonces, lógicamente, creo que podemos avanzar ya de acuerdo, ya que esto, por ejemplo, consiste en una parte de teoría, otra parte de problemas, ya generalmente casi son estos, ¿ok? Ese sería. Ahí sería el primer parcial de la mitad de este programa de introducción a física, a física de cristal y de acá, ya puede ser semiconductores directos, indirectos, masa efectiva y adelante, hasta por acá más o menos el segundo parcial. La mitad de esto, sistemas o semiconductores homogéneos. El segundo parcial. Y luego el tercer parcial, la mitad de este programa hasta acá. Pero el programa en realidad, unión de semiconductores, el diodo, como física de semiconductores, el diodo PN. En este caso está en el programa, pero dado que no alcanzamos, puesto que generalmente hasta por acá, extenso hacia el programa, pues generalmente avanzamos hasta por acá, más o menos. Y si queda casi pendiente, entonces hace mucho tiempo en realidad, desde que tenemos cursos de verano, invierno, casi no se alcanza hasta acá porque nos cortan, nos apuran directamente para el fin de semestre, entonces no tenemos tiempo, por ejemplo, nos cortan ya de los 20 semanas que tenemos, y es menos se pasa.
Entonces, y por esa causa, en realidad no alcanzamos este último programa, que es súper importante, por supuesto, también, ¿no? En eso consistiría el programa, Fran. Ahora, y obviamente en los conocimientos que antes en clases virtuales, tal vez, no sé, algo pudiésemos hacer tal, así en este caso, por ejemplo, este era, por ejemplo, como proyectos de investigación. Quiere decir que como es tan amplia la materia de física cuántica, es moderno, que se utiliza, se aplica por lo menos ahorita 40% ya en nuestra economía prácticamente ya. Esta física cuántica, aunque es una física tal vez un poco que es, pareciera algo imaginario, una fantasía tal vez, pero sin embargo se utiliza prácticamente ya en muchas cosas. Pues tenemos, por ejemplo, gracias a esa física, en este caso me están escuchando la clase, estamos haciendo algo que no se ve, por supuesto, tampoco podemos entender cómo llegan las señales, todos esos fenómenos así medio imaginarios, imaginación, fantasía, parece ser prácticamente. Entonces, todas esas cosas en realidad se utilizan también. Ese sería en este caso para los proyectos. Existen un montón de... pueden ser, por ejemplo, algunos proyectitos que hacíamos cuando las clases eran presenciales, todo esto eran como trabajos que teníamos nosotros. O sea, pero a veces he intentado yo realizarlos estos, pero no es posible directamente virtual. Tiene que ser presencial. Esto se presentaba como proyecto cada uno, por decirles agujero negro. Entonces exponía, entonces valía obviamente una nota, 15% era, y así era. Entonces algo ayudaba. A veces algunos se preparaban muy bien y también así una especie de ayuntía esto. Entonces eso es. Ahora, por ejemplo, claro que hago muchos estudiantes también ahí, digamos, pero en todo caso, estos son los temas. Ahí tenemos, por ejemplo, ahí leeremos simulación de radiación espectral de cuerpo negro a diferentes temperaturas, efecto biológico de la radiación, bases físicas e instrumentación, radioterapia, la tomografía de emisión de positrones, teoría de cuerdas, entrelazamiento cuántico, teleportación cuántica, sistemas atómicos distantes, computación cuántica, agujero negro, agujero de gusano, materia antimateria, principio de funcionamiento de célula solar, láseres de electrones libres, sensores fotoeléctricos, efecto de Casimir, por ejemplo, celdas fotovoltaicas, que serían principios de Heisenberg, rayos X basados en efecto de Compton, en este caso, radiación sincrotrón, efecto de Compton inversa, espectros de energía, oscilador armónico cuántico, microscopio de efecto túnel, electroscopia atómica de espectrofotometría de absorción atómica, espectroscopia de electrón ángel, fluorescencia de rayos X, efecto túnel de magnetización. Abriremos. Ya. Ahí está, ¿dónde estábamos? Acá está el microscopio. Acá está espectro, acá ya hemos leído. Fluorescencia de rayos X, el efecto túnel de magnetización, criptografía cuántica, revolución de grafeno, ya, y grafeno ha sido una especie de semiconductores esto. Pensábamos que reemplazaría el silicio, pero todavía no está claro, se utiliza en algo esto.
grafeno, papel electrónico, por ejemplo, ahí tenemos con grafeno, batería de electrodos, grafeno, por ejemplo, tenemos grafeno magnético, pantalla de grafeno, por ejemplo, ahí existen esas cosas. Efecto túnel cuántico, simulación cuántica, efecto túnel, el efecto túnel resonante, reactor efecto túnel cuántico, efecto Doppler relativista, spin del electrón, principio de exclusión de Pauli, electricidad inalámbrica de Nikola Tesla, dispositivo de emisor de luz, LED sería en este caso, dispositivo de emisor de luz, el láser, por ejemplo, láser ahí, que es algo moderno también, por supuesto, sí. Esa era en realidad que complementaba prácticamente esta parte que debería ser un conocimiento. Algo más, un poquito mejor, teníamos el conocimiento de física cuántica. Ahora no está. Acá sería todo este era el programa entonces de física de estado sólido. Bibliografía tenemos, por ejemplo, puede ser dispositivos semiconductores, Grasvitsin, McGraw-Hill, física de semiconductores, es Salinova, que es un ruso, este libro, Fundamento Electrónica, de física microelectrónica, física, un apunte tengo yo hecho hace tiempo. A veces se puede entrar acá, en el blog, aquí está en la carrera de electrónica, pero ya no se utiliza, digamos. Entonces acá está ese librito, pueden ustedes copiar, aunque sirve. Alguna parte nosotros la tomamos, por supuesto. La primera parte puede ser. Está algunos ejercicios resueltos, toda la teoría, hasta el diodo, está todo completito. Está. Entonces, ya un apunte que hice yo. En todo caso, para complementar, en este caso, la bibliografía, más que nada acá no existe, por ejemplo, todos los libros que he nombrado o que están acá en la lista, son un poco pasados de moda tal vez, digamos. Como esta física va cambiando, pues cada rato, así decir, cosas nuevas salen en internet, por decirles, sí, por eso yo siempre saco, sería el internet, básicamente para informarse de algo moderno. Entonces, para todos los incisos que tenemos, en realidad, lo más fundamental moderno es el internet. Está incluso, existen universidades, por ejemplo, de Estados Unidos, puede ser, en este caso de Argentina, hay varias universidades, por ejemplo, Buenos Aires se llama uno, y varias universidades, por ejemplo, que dictan física de estado sólido, por ejemplo, súper bien directamente. Ya muy desarrollado, tienen laboratorios, y todo tienen, en realidad. Ya, ahora, también en Chile existe, por ejemplo, hay la USACH, es decir, que era antes la Universidad Técnica del Estado, está Federico Santamaría, por ejemplo, ahí está física de Estados Unidos muy bien desarrollado, la Universidad Católica de Chile, por ejemplo, ya. Esas universidades, por ejemplo, que están ya, que con esa materia ya modernísimo, por supuesto, el desarrollo de física cuántica. En realidad esas universidades están investigando, tienen también algo moderno, digamos, ¿sabes? Eso. Entonces ahí, obviamente que yo lo voy a indicar paso a paso, y además para poder avanzar, tiene el apunte, tenemos toda la materia casi todo tenemos, hasta física de estado sólido, algo falta, eso no más. Y todo el resto está prácticamente con el apunte. Yo voy a proporcionar eso, pero si ustedes quieren complementar, qué sé yo, para entender mucho más, tal vez, digamos, como también ya los apuntes están medio superpasados, tal vez, entonces
y con esa pauta que tienen, por ejemplo, con ese apunte, ustedes pueden continuar, ver el Internet, qué más avanza respecto a ese tema. Cada vez avanza la ciencia, la ciencia moderna prácticamente, ya ahora estamos muy lejos. Entonces, eso, pero en todo caso, así como la base puede ser. Pero mientras todo no cambia prácticamente, entonces podemos continuar con ese apunte. Luego, si existen algunos fenómenos físicos que complementan, por decir, pues, pueden ser muy súper modernos, tal vez ahí, obviamente que sí puede cambiar también, por supuesto, ¿eh? Yo estoy mudando. Generalmente, por ejemplo, yo me baso como bibliografía en la ley de Internet, porque ahí está todo el usado, ya toda la materia está, incluso, por ejemplo, todos los temas que se avanzan, está en castellano, no está en inglés ya. Antes era puro inglés nomás, pero ahora está, digamos, ¿eh? Los libros se pueden sacar, es decir, por capítulos, por decirles, qué sé yo, por ejemplo, la Heisenberg, por decirles, onda, partícula, todas esas cosas, por ejemplo, uno puede buscar por capítulo, explica súper bien con experimentos, todas esas cosas en realidad. La cosa es que acá dedicarse, el que estudia, por ejemplo, ingeniería electrónica, puede formarse súper bien. En este caso, ya vienen en el Internet, todas las cosas son prácticamente casi hechos. Incluso hay ejercicios resueltos. Antes no había, cuando empezamos a dictar, decir algo. Pero ahora tenemos todo nutrido, prácticamente capítulos enteros que se resuelven. En realidad está en el mismo Internet, por decirlo que puede estar en inglés. Eso lo puede traducir ustedes prácticamente, entienden súper bien inglés, pienso. Entonces, no les va a costar nada directamente. La cosa es no tener, hay que estar, hay que dedicarse, digamos, para la formación como ingenieros, por supuesto. Acá súper ingenieros pueden salir porque el Internet está todo. En cambio, nosotros cuando hemos estudiado ingeniería electrónica no había nada, nada. Esa biblioteca que tienen algo, es en nosotros hemos fundado cuando éramos algún momento centro también, por supuesto. Hemos estado, la primera biblioteca especializada que teníamos en la Facultad de Ingeniería Electrónica fue el primero, en realidad. Todos hemos puesto, todos ahora tienen bibliotecas, todos tienen prácticamente. Ahora ya las bibliotecas modernas también podemos hacer nosotros, ya, que vienen con Internet conectado, todas esas cosas se pueden realizar, por supuesto. Ya ahora ya son mucho más súper modernas las cosas. Entonces, a esa tecnología obviamente que hay que entrar ya para tener una mayor información. Al mismo tiempo, como todo está hecho, podemos decir, en la Internet, entonces, pero para complementar, qué sé yo, para una manera de investigación, lo que hay que hacer es que también avanzar más allá y hacer cosas de uno, digamos. Uno puede hacer programas, etcétera, por decirles algún software, por ejemplo, ya algo. Hacer investigación para poder lograr qué más se puede hacer, digamos. En realidad todo está dado en realidad la ciencia moderna, pero sin embargo hay que avanzar, por supuesto. Uno no se puede quedar, por eso está la universidad, inclusive la ingeniería electrónica, que es la base de la ciencia. Está en todas partes, electrónica entra en todas las ciencias, puede ser hasta en civil, digamos. Entonces, todo aquello en realidad todo ahí se puede aplicar, cosas modernas, se pueden hacer, etcétera, etcétera. Entonces, también en la medicina está electrónica, por ejemplo, está bien vestido ahí, por ejemplo, nanotecnología, por decir ahí, por ejemplo. Entonces, tenemos mucho que hacer. En realidad, podemos avanzar súper. Entonces, tenemos que tener algún centro de investigar en la carrera de electrónica, o sea, debe ser fomentado
o si una ayuda exterior había que conseguir, porque a veces las universidades sí son, porque yo estudié en la Universidad de Chile casi toda la carrera, entonces ahí, por ejemplo, allá son muy curiosos los chilenos, consiguen todo, en realidad tienen convenio con todas las universidades del mundo y entonces pues tienen los laboratorios súper implementados, digamos. Nosotros somos pobres, por ejemplo, física de estado sólido no tiene laboratorio porque es una belleza directamente con laboratorios, no laboratorios, a veces, por ejemplo, medio virtuales existen en realidad, ¿ya? Como laboratorios que uno puede hacer funcionar el equipo, puede armar en realidad, pero así, no con equipos, ahora se puede comprar. Lo que pasa es que los equipos, por ejemplo, de semiconductores, todo aquello, son muy súper caros, no se puede comprar. Antes, cuando no eran tan numerosos los estudiantes, qué sé yo, habían máximo así como 20 alumnos, así habían al principio, 20 alumnos, y electrónica y física de estados sólidos, o menos, 15 a veces habían. Entonces, yo me conseguí en el laboratorio de física, la carrera de física, que Cota tiene laboratorio de física de estados sólidos. Entonces yo pasaba y me prestaban ahí. Pero cuando ya se multiplicó la cantidad de estudiantes en electrónica, entonces ya no, pues que tampoco no había espacio ya, entonces no se puede. Entonces por eso no tenemos laboratorio. Antes teníamos laboratorio, yo me sacrificaba y hasta Cota pasábamos. En este caso era importante, por supuesto, ya. Eso, entonces, así era la cosa. Entonces, en todo caso, pues tratamos de hacer algo también acá con un proyecto que estaba haciendo, pero ahora estamos un poco limitados, pero poco a poco yo creo que vamos a regresar a las clases, por ejemplo, presenciales, y ahí obviamente que también acá necesita algo, pero sin embargo, pues podemos, hasta por ahí, podemos, por ejemplo, cuidarnos, seguir con las clases virtuales ahí, pero el examen se va a tomar en realidad presencial, eso sí, de cualquier forma. Así, porque no puede continuar, por ejemplo, así, el examen tendría que ser, esa no tiene que ser en realidad, así vamos a hacer. Entonces hay que pensar cómo tomarlas, algún sacrificio hay que hacer para que no les afecte mucho a ustedes también, ¿ya? Esa enfermedad que existe no puede, todo aquello con mucho cuidado se puede realizar, un poco trabajo será, pero haremos un poco sacrificio para no, también un poco no se está ilustrando muy bien los conocimientos de la materia, ya todas las materias, por supuesto, de toda ingeniería, de toda universidad, por ejemplo, ya un poco no está bien, digamos. Tampoco acá tenemos comodidad, muchas comodidades laborales. Otras universidades tienen muchas cosas, por ejemplo, allá modernísimas. Acá nosotros no tenemos esos equipos súper modernos, por ejemplo. Ya, entonces, eso también carecemos de disponibilidad de equipos en este caso. ¿Ya? Eso nos sucede. Pero haremos empeño. Entonces sería. Ahora, ¿dónde está la evaluación? No está. Le puede ser que está acá. Perdón. Creo que ahí, esperando alumnos ahí. Ya. Pues acá estaba, creo que se ha salido. La evaluación le diré lo siguiente, que no está acá. Sí estaba, pero mira, en esta parte se ha cortado. Sí, eso pasa. Bueno, vamos a tener, por ejemplo, primer parcial, segundo parcial,
y tercer parcial, en realidad. Entonces, casi le estaba indicando los temas de acá. Tenemos, por ejemplo, todo está el primer capítulo, en este caso, hasta la mitad del segundo, sería el primer parcial. Luego, casi en esta parte un poco complicaditos, un poco cuántico puede ser esto. A veces, por ejemplo, un poco abstracto puede ser una física abstracta, ya un tanto complicado para entender, digamos. Y luego la mitad de esto, por ejemplo, podemos pasar, o si no, algunas veces lo que hemos hecho es enteramente está, ya, a ver, abriremos. Bueno. Ya. Estaba diciendo introducción, a veces enteramente, a veces, como este es amplio nomás, ya el conocimiento, ecuación de Schrödinger, todo eso, es medio amplio con los ejercicios, etc. Pues, a veces, por ejemplo, estas materias, radiación de cuerpo negro, efecto fotoeléctrico, en las universidades del exterior pasan en colegios, estos en realidad ya. Pero obviamente tiene gran calidad. También a nivel de la universidad se pasa esto ya. El colegio en realidad tiene alguna introducción de esto en las universidades, una universidad en los colegios del exterior, digamos. Pero acá, a nivel, obviamente, niveles distintos. Esta misma materia, obviamente, a nivel universitario se está dando también, o sea que no a nivel de colegio. Entonces, es interesante porque estos conceptos, estos tres en realidad, podemos decir, radiación de cuerpo negro, efecto fotoeléctrico, el efecto de Compton, más no está acá, ¿qué ha pasado? Efecto de Compton, por ejemplo, acá falta efecto de Compton, esos tres conceptos fundamentales que existen, esos básicamente se utilizan en nuestra carrera, se aplica prácticamente, incluso cuerpo negro, todo aquello para entender. Entonces, como vemos que, por ejemplo, acá nuestra carrera debe estar orientada también a algo de medicina, por ejemplo, acá todos estos fenómenos modernos, por ejemplo, se utilizan, por ejemplo, ya en otras ciencias, así como medicina, en este caso puede ser. Ya, eso. A ver, abriremos. Ya. Eso es. Eso sería. Entonces, algunas veces, tal vez nosotros, por ejemplo, en este verano, en el semestre anterior, entonces casi básicamente, le hemos puesto el primer parcial por ser amplio, ¿ok? Y luego acá, inclusive también, digamos, es un poco esto. Entonces, algo moderno, bonito es por el momento, podemos decir casi muy con todo, algo cuántico, sin todo acá sería ya algo moderno, digamos, algo que tal vez, no sé, ya puede ser una física cuántica. Y semiconductores después, sería segundo parcial, tomaremos, por ejemplo, así como está capítulo 2, amplio también es, ya, y como el segundo parcial, de los semiconductores, pero hasta acá sería eso, hasta toda esta parte sería entonces el segundo parcial. Como todos estos, por ejemplo, de los semiconductores homogéneos, está basado de acuerdo al conocimiento de todos estos anteriores, inclusive desde el primer capítulo, el segundo, la teoría de bandas, por ejemplo, ya. Después hay la formación de las bandas que están estudiando, por ejemplo, en electrónica 1 en este caso, ¿no? Ok.
Entonces, todos esos conocimientos están basados acá y acá esta parte, si le tomamos el tercer parcial como recuperación más, es decir, que se toma el tercer parcial, prácticamente ya vale, tiene coeficiente 2 de repente, por decirles, tiene una mala nota entre los 3 parciales, puede ser, en este caso, 2 parciales en realidad, si cambiaran cualquiera, una nomás, pero si les que tuvieran 40 en el primer parcial, por decir, acá física semiconductores sacasen, qué sé yo, tengan una nota 70, 60, se le reemplaza la nota que tenía 30, por decirles ahí en ese examen. Entonces, así como recuperación, entonces estamos tomando siempre, hace mucho tiempo esto, entonces también nosotros funcionaremos en la misma. Vamos a reemplazar acá el tercer parcial. Estos 2 temas son medio amplios nomás, por supuesto, y vamos a reemplazar entonces así. De esa forma se le ayuda, por supuesto, también. Ya, no es difícil, no es, por supuesto, que es un poco dedicarse nada más, que le guste, digamos. ¿Sí? Esa es la materia. Esa sería, por ejemplo, agradable esta materia. Tiene algo así, por ejemplo, ahí en matemática también tenemos algo abstracto que puede ser la álgebra 1, álgebra 2 en este caso. O sea, son súper abstractos, pero son muy importantes, sirve obviamente. Pues acá también tenemos algo, tal vez, por decir, ¿sabes? Algunas veces, por ejemplo, la física cuántica ya tiene como 100 años, por supuesto. No se ha podido desarrollar algunos, por ejemplo, muy científicos. No se ponían de acuerdo, por ejemplo, algunas leyes eran medio fantasiosos, medio que no era algo real, porque estamos nosotros acostumbrados a algo real, digamos, algo lineal, por ejemplo. Entonces, era medio raro, entonces la comprensión más. Entonces, fueron dejando eso, no avanzó mucho, en realidad, ya esa física cuántica. Después de 100 años, ahora está súper avanzando, por supuesto, nanotecnología, todas esas cosas, por ejemplo, ya. Es decir, por ejemplo, televisión en colores, en este caso, ya directamente, por ejemplo, la imagen se transmite directamente así, vivo en directo, como que podemos ver los partidos del mundial, como hemos visto, por ejemplo. Eso es gracias a física cuántica. Somos gracias a esa física cuántica que ya ha avanzado súper, es decir, la ciencia prácticamente ha llegado a esos extremos. En realidad nos está dominando. Entonces acá robots, nanotecnología va a avanzar, todo aquello es importante, por supuesto. Ahora está todo, incluso ya puede, de acá a un tiempo, tal vez, por ejemplo, ya no sería útil de los abogados, de los médicos, porque acá serían algo a base de láser, todas esas cosas, por ejemplo, se puede mejorar algo moderno que va a reemplazar prácticamente ya. Incluso también a nosotros pueden reemplazar la inteligencia artificial, puede empezar ya, y los robots hasta nos pueden vencer prácticamente, ellos pueden manejar, pueden tener, por ejemplo, la inteligencia que tenemos nosotros. Son a las máquinas mucho más rápido son nosotros. Es más probable que pueda suceder eso directamente. Entonces, todo aquello puede suceder y eso es muy previsto. Entonces, a medida que avanza, pero en todo caso, no hay que oponerse a la que avance la ciencia, tiene que avanzar, por ejemplo. En eso consiste, hay que ser moderno, digamos. Eso es. Entonces, más o menos, este tiene objetivo de eso, ¿ya? Entonces, eso sería, por ejemplo, más o menos
sería, por ejemplo, como una introducción. Eso sería, por ejemplo, ya como evaluación. Entonces, al terminaremos, charlaremos un poco, por ejemplo, cómo podemos evaluar, por decirlo así. Ya. Después vamos a ir a otro video. ¿Ya? A ver, sería, ok, listo entonces. Entonces, ese es, por ejemplo, como el programa que tenemos en realidad más o menos. ¿Ya? Y ahora vamos a introducir algún concepto, obviamente, de lo que hemos dicho. Entonces, más o menos están de acuerdo, así va a ser. Y si vamos a evaluar, primer parcial, segundo parcial y tercer parcial. El tercer parcial, por ejemplo, una nota mala de los dos primeros, entonces reemplazaría. Así sería. Pero sería preferible que le den como antecedente, por ejemplo, todos los exámenes, ¿ya? Los 3 parciales, de él, obviamente el más malo reemplaza la prueba, por supuesto. Eso es. Entonces, no es difícil, es elemental nomás, tienen apuntes. La cosa es dedicarse, estudiar nada más, ¿eh? Eso es. Entonces, así continuaremos. Ahora iremos a otro video para ver, por ejemplo, a ver los conceptos más adelante, ¿ya? A ver, acá. Ya está. ¿Se ve la pantalla? ¿Aló? Sí, ingeniero, se ve. Correcto, entonces diremos ahí. Es en realidad una pequeña introducción, la hacemos, ¿eh? No tenemos mucho. Entonces algo, entramos un poquito, ¿no? Antes era toda la 8 capítulos más había, entonces acá hemos cortado esos tres conceptos, el efecto cuerpo negro, después efecto fotoeléctrico, efecto de Comte. Hasta ahí hemos llegado nomás, ¿eh? De ahí tomamos. Ahí como eran otros temas más, entonces ya no estamos dando para ser no tan abstracto prácticamente la materia, ¿ya? Ahí tenemos el concepto de física cuántica, por ejemplo. En física existen, por ejemplo, dos físicas, podemos decir, algo totalmente que no son muy conciliables los dos, no tienen las mismas leyes, tal vez algunos conceptos al fin, porque este tiene otra forma directamente. Tenemos, por ejemplo, nosotros en física clásica se ha estudiado física 1 y 2. En este caso es la base, no pensaremos que no va a servir. Es una ciencia, obviamente la ciencia también ha avanzado con física, por supuesto, pero ya había física cuántica, se oponían los curas, por ejemplo, en este caso decían, no, como esa cosa medio raro que decían ellos, prácticamente no la dejaban avanzar. Entonces, pero pese a eso, entonces la ciencia ha avanzado prácticamente. Ahora se están dando cuenta todo el mundo, hasta los religiosos ven, por ejemplo, el mundial, por ejemplo, han utilizado. Por ejemplo, cada vez, por ejemplo, ha avanzado en casos celular, por ejemplo, antes no había, por ejemplo, yo cuando egresé, por ejemplo, no había, habíamos 70, 80 microprocesadores, básicamente, prácticamente era
No, pues, no le he visto computación, algo, digamos así. Entonces, yo, aunque súper antiguo en realidad soy, ¿ah? Son de la segunda promoción de ingeniería electrónica, nuevo. Cuando llegué acá a Bolivia era nuevo, ya en la carrera de ingeniería electrónica. Y entonces yo soy de la segunda promoción, prácticamente antigua. Entonces eso sucede, ¿eh? Entonces ahí pues no teníamos ningún conocimiento. Yo no he visto calculador recién vino, por ejemplo, no había calculador, no, pues ahí recién había, súper caro era, difícil era comprar como un estudiante, imposible que compre. Los docentes de ingeniería tenían, los decanos, los jefes de carrera, nomás tienen eso. Eso tenían todo allá en el exterior había, pero acá no había nada, por supuesto. Así había. Los libros, por ejemplo, no había nada en castellano, ¿verdad? Todo era en inglés. Luego, después, poco a poco, ahora está todo en castellano, hasta en internet existe. Entonces, pues, es fácil, digamos, ¿eh? Ya, entonces diríamos, por ejemplo, acá física cuántica se define básicamente como un conjunto de teorías que nos describe el comportamiento a nivel microscópico de los átomos, las partículas atómicas, partículas fundamentales, pueden ser en este caso, ¿ya? O elementales también conocida como mecánica cuántica, todas leyes basadas en probabilidad, rompiendo con todos los esquemas establecidos en mecánica clásica. Entonces acá, por ejemplo, uso una física, puede ser una de las partículas más pequeñas, pueden ser incluso de los átomos, como en física clásica, por ejemplo, se conocía. En este caso, por ejemplo, el átomo era la partícula más pequeña de la materia, en este caso, sí era la figura. Pero ahora, obviamente, existen mucho más pequeñas, por supuesto, ¿ya? Entonces, todas estas partículas en realidad tienen, ya como después aparece, por ejemplo, ahí cuando aparece Einstein, todos los demás, los fotones, por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, los fotones han dicho que, por ejemplo, ahí han descubierto, podemos decir, es verdad eso, por supuesto. Las partículas de luz, por ejemplo, la luz está compuesto en realidad por fotones, son partículas. Entonces, desde el Sol, que por ejemplo, que tenemos la energía, entonces la energía está llena de fotones. Entonces, obviamente que la energía, por ejemplo, con ondas, ya el fotón, decían, por ejemplo, que era aquella partícula que tenía un comportamiento como partícula, al mismo tiempo era ondas, por supuesto. Esas ondas, mediante esas ondas, la energía desde el Sol se transmite en forma de onda electromagnética, por ejemplo, desde allá hasta acá llega. Algo así directamente, ¿qué les parece? Ahí aparece el concepto. Entonces, todos los fotones, todos los que han aparecido los conceptos nuevos, obviamente que un poco que algunas leyes, 3 leyes que hemos propuesto ahí directamente como tema por verse, como física cuántica, en realidad, por ejemplo, no eran entendibles. En este caso no se podrían interpretar algunos conceptos que existen en esos 3 capítulos, en este caso, con física clásica. Esa era la figura. Entonces ahí aparecen obviamente nuevas constantes, nuevas de todo, una teoría nueva también, por supuesto, del comportamiento, cómo funciona, etcétera, para qué es útil, etcétera. Todo aquello empieza a cambiar desde que aparece entonces física cuántica. Claro que hemos dicho que tardaba tanto tiempo en avanzar. Ya creo que ahora sí estamos en realidad avanzados. ¿Ya? Desde 1950, por ejemplo, aparece el transistor, uno de los elementos, por ejemplo, ya cuánticos, por ejemplo, ya ha cambiado, por supuesto, ya. Nosotros no electrónica estudiamos con tubos, ¿no? Yo, por ejemplo, electrónica uno estudiaba con tubos. No había, digamos, eso es lo que sucedía.
fue algo antiguo, por supuesto. Entonces, no había nada, pues, calculador, nada, algo pequeño, algo grande era, por supuesto. La computación no estaba desarrollada, por ejemplo, ahí entonces teníamos unos computadores súper grandes ahí en el sexto piso, por ejemplo, para hacer los laboratorios de algún software, por ejemplo, antiguos, ya Fortran 4, por ejemplo, era yo caperuso para Fortran 4. Entonces, todos modernos, entonces, todos son esas físicas antiguas, por supuesto, también. Pero, sin embargo, no diremos que está desechado, es la base fundamental. En realidad lo que sucede es que, por ejemplo, física cuántica, como son algo en miniatura, ahorita, por ejemplo, yo estoy sentado acá, está el aire acá, por supuesto, estoy absorbiendo el aire, etcétera, etcétera, ustedes también, por supuesto. Entonces, eso es una... se entienden, por ejemplo, que estamos compuestos nosotros incluso por esas pequeñas partículas. Nosotros somos, por ejemplo, en realidad compuestos de electrones, en este caso, por ejemplo, unas partículas. Hay cualquier cantidad, por supuesto, en nuestro cuerpo, puedo decir, o sea, toda forma. En este caso, nuestra computadora que está acá, estoy viendo acá, está compuesto de electrones, todo así, es toda la mesa donde estoy sentado, etcétera, 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 directamente. Todo está compuesto en realidad por electrones, hasta la madera. Entonces, todas esas partículas más o menos se ha entendido en este caso. Es algo que podemos decir las partículas súper pequeñitas son. No se pueden pues medir, digamos, la dimensión, por ejemplo. E inclusive, por ejemplo, la teoría de Heisenberg dice, no se pueden, por ejemplo, ver la velocidad, la posición, por ejemplo, todo aquello. Entonces, no hay caso, por ejemplo, ya son súper pequeñitos. Entonces, por ejemplo, ahí es donde, por ejemplo, existe la probabilidad. Si nosotros fijamos, por ejemplo, dos intervalos ahí, por ejemplo, en física clásica A y B, los podemos medir una dimensión, qué sé yo, 20 metros, etcétera, o en kilogramos podemos medir. Pues acá súper difíciles, por ejemplo, sabemos que en este caso han visto, ¿no? El electrón tiene, por ejemplo, una masa 9.11 por 10 elevado a 31 kilogramos, súper, pucha, muy pequeñitos, por supuesto, pues, ¿cómo vamos a ver, digamos? Así existen, en este caso hay cualquier cantidad de electrones, en este caso están acá, pero no lo estoy viendo yo ahorita, no estoy viendo, ¿no? Ni ustedes deben estar viendo. Ahí están los electrones en el aire, está formado por electrones, en este caso, ¿ya? ¿Se dan cuenta? Entonces, fenómenos no sentía perfectamente, por ejemplo, antes de cuando era física clásica, digamos. Entonces, poco a poco, entonces ahora ya pues avanza física cuántica y va a avanzar mucho más, por supuesto, y va a ser interesante en ese tiempo. Ojalá que yo ya no veré, ustedes van a ver esa ciencia que avanza. Es, por ejemplo, la nanotecnología, por decirles, de acá un tiempo, por ejemplo, o ya lo están haciendo ya, está súper caro, por supuesto. Supongamos, por ejemplo, que a alguien le falta un brazo, por ejemplo, entonces tranquilamente con esas nanotecnologías, el desarrollo de esa materia, en este caso, por ejemplo, con la impresora 3D, prácticamente pueden fabricar, en este caso, por ejemplo, mi brazo con ADN, pues, tranquilamente, por decirles a alguien, ¿sí? Puede poner una pierna, todas esas cosas, ya igual a existir directamente. Por decirles en los dientes, por ejemplo, ya por ejemplo, dientes con su ADN, entonces tranquilamente puede colocar, entonces todo se va a cambiar. Entonces la ciencia avanzaría en este caso, hay que dejarle que avance, por supuesto, esa ciencia que todo cambie sería, ya para que veamos, por ejemplo, ya que eso no hay que oponerse, por supuesto, ya, aunque obviamente, por ejemplo,
aquellos hace 100 años o después, hace 50, incluso en la época de Einstein, por ejemplo, ¿qué sucedía? A ver, decían, por ejemplo, a ver cómo se define en este caso, por ejemplo, física cuántica, ¿sí? ¿Ya? O sea, entonces hay como de broma. Entonces, la física cuántica se define como aquel concepto, en este caso, por ejemplo, es la básica. Unos pocos entienden, por ejemplo, así, ¿ya? Pues casi a la mayoría, obviamente que no mucha gente, por ejemplo, entiende, no cree, digamos, eso es lo que pasa, discute. Pero eso es imaginario, sin embargo, ellos tienen su celular en el bolsillo, por ejemplo, les llaman, no saben cómo les llaman. Es todo un fenómeno interesante, por supuesto, a veces, ¿eh? Entonces, todo algo moderno entiende. Existe, por ejemplo, ahí una diferencia, obviamente, entre la física cuántica y física clásica. Estaba diciendo, por ejemplo, acá era difícil medir la magnitud, por decirles, por ejemplo, no podemos medir, son muy pequeñitos, por supuesto, pues, en medirles eso, ¿no? Si tuviéramos, por ejemplo, una partícula en forma de onda, por decirles, de los fotones en este caso, nos fijamos un punto ahí, 2 puntos, por decirles, intervalo. Entonces, lo que puede suceder es que la posición de esa partícula puede estar, en este caso, entre ese intervalo e inclusive fuera. Esa probabilidad existe. Entonces, no hay pues algo que se puede medir, digamos. Por eso algo imaginario es algo, una fantasía, básicamente sería en este caso, ¿ok? Así es. Entonces, pues, a veces no creen, digamos, eso no creía mucho tiempo. En cambio, física clásica, algo que se mide, por supuesto. Este también era discutible, por supuesto. ¿Qué pasaba? Habían conceptos matemáticos que los matemáticos aquellos tiempos antiguos empezaban a desarrollar, etcétera, 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 pero algo así nomás. Pero habían conceptos físicos que iban ahí. Al final, por ejemplo, ¿qué han hecho? La matemática que tienen, entonces utilizan para conceptos de física clásica. Entonces, ahí, por ejemplo, ahí hay todo algo lineal tenemos. Entonces, ahí aparece, por ejemplo, algunos cálculos numéricos. En este caso, por ejemplo, ahí empieza, por ejemplo, cada concepto físico se puede interpretar en forma de ecuación. Es decir, ahí viene. Entonces, prácticamente con la matemática, por ejemplo, pues podemos decir, por ejemplo, ahí clásicamente cómo funciona nuestro mundo. Pero también la física cuántica interpreta como el funcionamiento del mundo, por supuesto, pues. Entonces, así ha sido el avance, una discusión que también ahí no estaban de acuerdo, parecían para los que no, es decir, por ejemplo, sobre todo para la religión, un poco que no estaban, se oponían prácticamente, eso es lo que sucedía, pero a veces una ignorancia también, por supuesto, ¿sabes? Debemos pretender, algunos tal vez podemos pensar que existen otros mundos. Yo pienso que esos mundos, si bien los platillos voladores llegasen, qué sé yo, desde el universo, quiere decir que de otro universo están llegando. Si llegan hasta acá, quiere decir que entonces son muy súper adelantados que nosotros, por supuesto. Nosotros no podemos ir ni al Marte, apenas tal vez ni a la Luna, entonces muy difícil, porque es difícil salir, por ejemplo, de la Tierra, por supuesto, porque uno sería, por ejemplo, ahí, la gravedad, por ejemplo. Tenemos el problema nosotros, eso. Antigravedad tal vez puede ser. Entonces, nuestra ciencia tendría que avanzar mucho más, por supuesto, para poder hacer viajes. Además, no existe en nuestra época, por ejemplo, había otro concepto importante en este caso, por ejemplo, sabían antes de Einstein, por decirles, por ejemplo, ahí pensábamos en física clásica, qué sé yo, podemos calcular, pensando que, por ejemplo, una partícula pudiese moverse a una velocidad súper grande, por ejemplo.
Entonces ahí se mide prácticamente todas las partículas, hasta dónde, cómo sería la máxima velocidad que puede adquirir una partícula, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasaba? Entonces Einstein midió prácticamente 3 por 10 elevado a 2.90 y tanto más o menos, ¿eh? Entonces aproximadamente 3 por 10 elevado a 8 metros por segundo. Sí, era la máxima velocidad, por ejemplo, que puede adquirir una partícula, por ejemplo, sí, el de luz. Ya la luz tiene esa velocidad en este caso. Entonces, ahí, comparando, ahí ha sido el punto importante que todas las partículas empezaron a medir, por ejemplo, a ver cuánta velocidad adquirirían, por ejemplo, las partículas. Entonces, así, al final, por ejemplo, la conclusión final era que pues la máxima velocidad que puede adquirir una partícula en este caso era pues 3 por 10 elevado a 8 metros por segundo, y así. Entonces ahí aparecen sus conceptos, pero antes no había, ¿eh? Entonces acá se aclara. Y así sucesivamente entonces han aparecido las leyes, podemos decir, ya como en todos los 3 capítulos que he nombrado. Y esas son la base al avance de ingeniería electrónica, eso es. Entonces, por ejemplo, la física clásica se entiende no existe la probabilidad, porque ahí podemos hacer algo que se mide, ¿ya? Nosotros podemos ver, observamos, por supuesto, utilizamos la distancia de acá, podemos medir, ya se están midiendo, por ejemplo, ¿no? a otros planetas, a la distancia más lejos, por supuesto, también, ¿ve? Pero desde que aparece Einstein, en realidad, para esas distancias, medición de distancia, ¿no? Es como medir. Entonces pero las medidas acá más pequeñitas, por decirles que si yo, el área, todas esas cosas, por ejemplo, de un cuerpo podemos medir, pero sin embargo, de una partícula no podemos medir, por ejemplo. Es algo que es la física cuántica, es algo de probabilidades nomás. Existe la probabilidad de esto, no algo que puede ser así objetivamente. En cambio, física clásica medimos nosotros, por supuesto. El otro no se puede medir. Existe la probabilidad que sea de tal tamaño, de tal magnitud, se sería directamente. Son partículas, básicamente eso. Las partículas, por ejemplo, tienen ciertas propiedades. En este caso, por ejemplo, ¿qué sucede? Las partículas, por ejemplo, por el principio de superposición, pueden estar en 2 lugares, que si yo supongamos un fotón estuviera acá, donde estoy yo, y puede estar en la luna, o puede estar en cualquier parte del universo, por supuesto, ¿qué les parece? Eso, existen la relación, por ejemplo, esos fotones que tuviéramos en esos 2 lugares, existe, por ejemplo, como un contacto. Por decirles, levanta una mano y el otro como que va a levantar también, por supuesto. Así. Entonces, todos esos fenómenos medio raros que han aparecido, entonces son experimentos en realidad que hacen, ¿no? Están algo imaginario, entonces no, increíble era, por supuesto. Entonces, a veces, por ejemplo, se confundían. El mismo Einstein, por ejemplo, era medio contrario, incluso cuando no apareció esos entrelazamiento cuántico que ha visto, por ejemplo, ya, ha dicho, no, pues esto es algo que no puede ser posible esto. Por decirles, por ejemplo, el principio de superposición, ¿cómo es posible que es como pensarse macroscópicamente? Si nosotros los físicos piensan, por ejemplo, las cuánticos, por decir, si nosotros estamos compuestos, por ejemplo, de cualquier cantidad de átomos en este caso, de partículas en este caso, son súper, entonces, obviamente que si bien tendríamos que parecer al mismo tiempo acá y al mismo tiempo allá, digamos, ¿eh? Entonces no existe, pues, por ejemplo, una velocidad que nos lleve rápidamente. Hay que aparecer en 2 lugares simultáneamente, hay que estar. Entonces eso le confundía un poco, ¿eh? Pues hasta ahora están algunas personas, ¿cómo están locos ustedes? Digamos? A veces eso piensan, ¿no? Pero esos son conceptos fundamentales, por supuesto. Eso es lo que está avanzando.
Ahí está telecomunicaciones en este caso, por ejemplo. ¿Ya? Ahí va a estar, por ejemplo, computación cuántica, por ejemplo. Ahí va a estar, por ejemplo, Internet cuántico, por ejemplo. ¿Ya? Ahí va a estar todas esas leyes que son medio fantasiosos y a veces esa es la figura. Interesante, entonces, eso es. Ahora las partículas incluso tienen otras curiosidades, algunas mágicas son, por supuesto. Inclusive las partículas súper pequeñas, un fotón, e inclusive un electrón, por supuesto, ¿eh? Puede atravesar una pared tranquilamente, ¿ya? Así, es decir, pueden aparecer. E inclusive, ¿qué puede suceder? Por ejemplo, las partículas, en este caso, por ejemplo, también han desarrollado su software prácticamente, podemos decir, hasta cierto punto. Es decir, ¿qué otro comportamiento tienen? Así, el principio de superposición puede ser. Es decir, por ejemplo, las partículas suben y bajan al mismo tiempo, o sea, así, suben y bajan. O sea, acá nosotros no podemos hacer, solamente subimos, solamente bajamos el macro. Pero las partículas pequeñitas pueden subir y bajar al mismo tiempo. Es decir, por ejemplo, se llama también en forma de bits, en realidad han desarrollado. En este caso, por ejemplo, ahí tenemos el 1 no es verdadero para nosotros, pero allá es 1, 1, 0, 0, todos son verdaderos, las probabilidades existen por ambos lados. Yo puedo estar bajando y subiendo al mismo tiempo las partículas, pero así macroscópicamente no se puede hacer, no es posible eso, por supuesto. Algo así. Entonces, todos esos fenómenos, algunos conceptos están todavía así como en el aire, por ejemplo, en la física cuántica, pero están desarrollando, por supuesto, ya. Pero sin embargo podemos pensar que hasta ahora nosotros tenemos pues un desarrollo gigante, por supuesto, de física cuántica. Ahí tenemos, por ejemplo, el láser, por ejemplo, ya ese fenómeno, el láser, por ejemplo, ya, y la fibra óptica, todo aquello en realidad son desarrollos de la física cuántica. Teleportación cuántica que han hecho, qué sé yo, podemos teleportar, por ejemplo, ya un átomo se le puede teleportar, en este caso, por ejemplo, ya, pero puede ser teleportar desde la Tierra a Marte, algo así, pero así rápidamente, es decir, no transporta la energía, sino información. Entonces es un fenómeno medio raro, por supuesto. Entonces quiere decir que se me pueden teleportar a un macro, entonces a mí me tendrían que desmenuzar en átomos prácticamente, sería para que vaya en forma de información, porque necesitaría yo, por ejemplo, que me trasladen, como soy materia, algo que me traslade, pero no existe una movilidad que pudiera llegar al mar, al mismo tiempo tiene que estar allá, por ejemplo. Entonces ese fenómeno interesante, ¿no? Es no, increíble parece ser, pero existe esa probabilidad, ¿ya? Eso es más o menos la física cuántica, en realidad ese consiste, está entonces podemos ver ese más o menos la diferencia. Entonces acá dice, en realidad, por ejemplo, podemos decir tal vez, física clásica es la ciencia que ocupa estudiar, predecir comportamiento de los objetos macroscópicos, son cuerpos grandes, ya que nos rodean mediante las leyes de matemática también. Gracias a la física clásica podemos predecir la exactitud de la velocidad de un avión, la órbita de la Luna, lo cual la gravedad de Júpiter, su principal característica, que es una ciencia determinista. Entonces, algo que está basado, algo que se ve en este caso, algo que se determina. Ya, en cambio, esto es probabilidad unos a los otros. Es decir, se puede calcular con exactitud los valores como velocidad, posición de un objeto, por lo tanto, su trayectoria. En el otro existe la probabilidad nomás. La distancia de un punto a otro, existe una cierta probabilidad. E incluso se interpreta en porcentaje, que puede ser 40%, que esté en esa posición. 50% puede ser así. El 100% es medio difícil que ubicamos, digamos, así.
Entonces, eso existe la probabilidad más. A veces se dice que también nuestra vida es algo probable, digamos. En este caso yo estoy pasando acá clase y tal vez, entonces dice que, por ejemplo, podemos tener ya la probabilidad que tenemos de vida es 50. Entonces, puedo estar muerto 50, en los 50 estén, o sea, no tengan la probabilidad de 100%, por ejemplo, para la próxima clase, algo así, algo probable, se da cuenta. Entonces, así es más o menos la figura. Entonces, ahora, claro, como la locura parece ser, pero es así. Entonces, acá, por ejemplo, continuaremos. La física cuántica se ocupa en estudiar el comportamiento de objetos microscópicos, como los átomos que contienen electrones, protones, y a su vez contienen quarks. En este caso, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, un átomo que tiene protones, neutrones, por ejemplo, que están en el centro, prácticamente sería la base del átomo, sería todo este átomo. En su alrededor, por ejemplo, están girando electrones en ciertas órbitas, por supuesto, así. Todo eso, entonces se entiende, por ejemplo, en los electrones, prácticamente, por ejemplo, una materia que tuviéramos un test, más o menos se entiende que el 90%, 99% en realidad simplemente es vacío tiene. Ya el 1% tal vez sería. Entonces, quiere decir que toda materia es vacío, ¿se dan cuenta? Más o menos en esa llega a la conclusión. Y todos los fenómenos cambian prácticamente, eso es lo que pasa. ¿Ya? Entonces yo estaba diciendo ahí tiene neutrones, protones, electrones girando. Pero sin embargo, por ejemplo, los neutrones, los protones, en realidad están compuestos por otras partículas súper pequeñas, en este caso quark puede ser, y después existen otras más, por supuesto. Así fueron descubriendo, es decir, antes era, por ejemplo, así como en física clásica, podemos decir, el átomo era la parte más pequeña, así. Pero ahora, obviamente, que pues hay súper pequeñas, existen otras partículas más, por supuesto, y son quarks en este caso. Y así sucesivamente empieza a descubrirse prácticamente. Eso sucede. Entonces, así, quark, pueden ser los fotones, ya hemos dicho, por ejemplo, en este caso, fotones son algo cuántico. Es como suponer, por ejemplo, la energía electromagnética viene del espacio en forma de fotónica. Como siempre, generalmente se dice, por ejemplo, esa energía luminosa que viene del sol, la energía fotónica, por ejemplo, ¿ok? La energía fotónica de las partículas, eso es lo que sucede. Entonces, eso de los fotones. Ahora, la principal característica es la indeterminación, valores de la posición, velocidad que habla de una partícula. Para ello, la principal diferencia de la cuántica respecto a la clásica, que es la única, es la ciencia determinista. La primera es probabilística en este caso, ¿ok? La cuántica, y determinista la física clásica. A nivel microscópico, las partículas fundamentales como los electrones o los fotones se comportan de una extraordinaria, extraña, desconcertante y mágica. Y no teniendo nada que ver, por ejemplo, con la concepción que tenemos de nuestra realidad, por ejemplo. Eso es lo que pasa. Ahí, por ejemplo, ahí dice... Ahí tenemos, hay física cuántica, por ejemplo, es mucho, y muchísimo en nuestra vida cotidiana. Podemos suponer un tercio de nuestra, puede ser mucho más tal vez, digamos, está basada en física cuántica, como los transistores, por ejemplo, que nos llevan los teléfonos móviles o ordenadores, las puertas que se abren en el supermercado, por ejemplo, los bancos, por ejemplo, ¿no? La puerta se abre ya por efectos fotoeléctricos en este caso. La física cuántica nos plantea, por ejemplo, de repente un universo lleno de cosas fantásticas que rozan incluso la magia. Y
Esta visión diferente del mundo ayudante ante el día lleno de incertidumbre, con tanta crisis en el que necesitamos pensar de manera diferente. Física cuántica nos entrena neurológicamente en una manera reactiva de pensar, una manera diferente de afrontar los problemas. Nuestro cerebro funciona como un ordenador. Cuando le da un mensaje, reacciona a él. Si enfocamos la pregunta de modo negativo, no esperando, es encontrar una solución. Se queda, por ejemplo, esperando en un registro que nos permite encontrar esa solución. Esto nos permite importarla, realizar la pregunta correcta para llegar a algún sitio. Por ejemplo, hay nuestro mente, dice, por ejemplo, ahí el universo que está todo así como un cerebro. Entonces existe una relación en realidad. Por ejemplo, todos esos fenómenos raros, por supuesto, que aparecen. Entonces, a veces, por ejemplo, algunos físicos dicen, no, ¿cómo eso va a ser posible? Dicen, entonces, es pues posible, por supuesto. Eso, entonces, un tanto diferente es, por supuesto. Entonces, está en un desarrollo interesante también física cuántica, por supuesto. ¿Sabes? Entonces, existen, por ejemplo, algunos conceptos. Acá está nombrando yo el principio de superposición, cuando dos partículas pueden estar en dos lugares simultáneamente. Por ejemplo, leeremos esto. La superposición cuántica es la aplicación del principio de superposición a la mecánica cuántica. Ocurre cuando un objeto posee simultáneamente dos o más valores de la cantidad observable, ejemplo, posición o la energía de una partícula. La superposición cuántica es un principio fundamental matemático que sostiene el sistema físico, tal como un electrón existe en parte en todos teóricamente posibles estados, o las configuraciones de sus propiedades de forma simultánea, pero cuando se mide da un resultado que responda solo a una de las posibles configuraciones, ¿ya? Y como describe la interpretación mecánica cuántica. Eso sería, por ejemplo, ahí, ¿ya? Nos indica que un átomo, como cualquier otro cuántico, puede estar en estado cuántico asociado con dos o más posiciones. Puede estar en dos lugares, por ejemplo, ya simultáneamente en este caso. Es decir, a veces, por ejemplo, se piensa que todos esos dos lugares o más lugares pueden estar inclusive, eso puede suceder. Pero sin embargo, al medir, qué sé yo, al medir prácticamente resulta ser uno solo. No va a existir dos, entonces el otro sería medio imaginario, pues así sería. ¿Ya? Un electrón esta vez puede estar al mismo tiempo presente en tu casa y en el pico más alto de Everest o en la superficie del Júpiter. Es decir, una partícula está presente en muchos lugares a la vez, en diferentes probabilidades y siempre y cuando no sea observado. Depende del observador. Para un observador, por decir, estamos observando una partícula, pero otro puede observar de otra forma. Entonces acá ve el observador. De repente es como suponer así. A veces los científicos piensan así. Desde un observador uno puede estar muerto, por decirles. Desde observador ya pues, no puede estar vivo, feliz directamente. Eso significa que estuviera tal vez cuando suponen que, por ejemplo, cuando uno muere, pudiera llegar a otro mundo donde existiese, digamos. Claro, eso es imaginar, tal vez no exista, tal vez existe, quién sabe, puede ser. Entonces, se pareciera que a veces, dicen a veces los físicos también, porque en física cuántica funciona también, por ejemplo, la conservación de la energía existe, por supuesto. La energía no se crea ni se destruye. Si nosotros somos una materia, una energía somos nosotros, en este caso, si nosotros morimos, por ejemplo, ¿dónde va a quedar la energía, por ejemplo, en este caso? A algún lugar tendrá que ir, digamos.
Eso serían, por ejemplo, decirles en forma de, no sé, puede irse a algún lugar, por decirles, no sé, pues si tal vez exista otro mundo donde para nosotros nos debamos, puede ser, digamos, ¿eh? Pero no sabemos, ¿eh? Eso vamos a ver cuando estemos muertos nomás, así, ¿no? Ahí vamos a saber nosotros, ¿eh? Entonces, ahora, por el momento, sí, algo, digamos, no se sabe, pero sin embargo esperamos que tal vez, no sé, puede ser verdad estas cosas, por ejemplo, ya. Algo imaginario, tal vez una locura puede ser, digamos, ¿eh? Sin embargo, ya estamos en ese mundo moderno que está ya algo que no se puede ver. Celular, ustedes, por ejemplo, tienen, llaman y le llaman a ustedes también así, ¿ya? Y así sucesivamente otros fenómenos que podemos ver. Porque con herramientas tan precisas se puede hacer con física cuántica, en este caso, existe. En la medicina, por ejemplo, es muy útil. Física cuántica está súper, entonces, ¿eh? Pues obviamente viene de electrónica, eso por supuesto, ¿sí? ¿Qué les parece? Bueno, acá tenemos entrelazamiento cuántico, es decir, están en dos lugares, decimos, en este caso, por ejemplo, así. Estuviera yo acá, como dice en la lectura de Richard, puede estar, qué sé yo, en el punto más alto, Everest, en este caso, al átomo. Ya, pues pensaremos ahí. Entonces, por ejemplo, entre esa partícula que está en dos lugares lejanos, largos, por supuesto, ya muy distancias súper grandes, por supuesto, entonces existe un entrelazamiento entre ellos, ¿eh? Existe un entrelazamiento. Entonces, esa información no más sucede eso, por supuesto, ¿ya? Se llama entrelazamiento cuántico. Entonces, todo lo que hace allá va a hacer acá también donde está. En dos lugares simultáneamente, es como que estuviera ya el mismo cuerpo. Ese es un fenómeno medio raro que todavía está en discusión, pero sin embargo parece que existe esa probabilidad, por supuesto, ¿ya? Eso. En el cual, por ejemplo, estados cuánticos de dos o más objetos del sistema, aun cuando los objetos estén separados espacialmente, lejos. Esto nos lleva a las correlaciones entre las propiedades físicas observables. Por ejemplo, es posible lanzar dos partículas, por ejemplo, en solo estado cuántico, el spin nulo, en forma que cuando se observe que una gira hacia arriba y la otra automáticamente recibirá una señal. Algo así, por ejemplo, se mostrará como giran hacia abajo. Exacto. Esa es la imposibilidad de predecir. Según la probabilidad, sería, a ver, ya estamos llegando, creo, muestra. Sería más claro, nos indica entonces que el electrón muestra en nuestro ordenador puede ser entrelazado. ¿Sí? Estaríamos 400 años, muy lejos, por supuesto, ¿eh? Eso. Este fenómeno entonces de algún modo nos permitirá explicar por qué la telepatía, la percepción extrasensorial pudiera ser posible. Todos esos fenómenos existen en realidad, puede ser interpretado ahí con un entrelazamiento cuántico. Listo, hasta acá llegaremos entonces, ¿ok? Listo, entonces, jóvenes, ¿ya? Entonces, ahorita... Ya. Ya, listo. Eso sería. Entonces, ese sería en realidad así como tienen, los pueden estar leyendo mientras tanto. Entonces, la próxima seguiremos avanzando, jóvenes. Ya, listo. Hasta acá termino nuestra clase y ya, listo. Gracias por la asistencia. Listo, entonces, jóvenes. Hasta otra próxima clase.